¿sí? Parece, por ejemplo, el filtro del auto del aire. ¿Vieron? Algunos, los que andan en auto, sacan el filtro de aire y está todo como fenestrado. Bueno, así está el endotelio de la barrera de filtración. Luego tenemos la membrana basal. Como todo endotelio, tiene su membrana basal. Y luego los procesos pediculares de los podocitos viscerales. Estos tres elementos son los que forman la barrera de filtración. Bien, esto es una foto del Zachary, el que está estudiando el Zachary ni se preocupe, pero la puse porque me parece que es muy gráfica para poder entender lo que acabamos de decir recién. Este dibujo que está acá en microscopía electrónica arriba está mostrando justamente eso que vimos en el dibujito. Como esto obviamente al microscopio no lo vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo a nivel de microscopía electrónica. Acá estaría la luz del capilar del glomérulo. Estas son, como dicen acá, las células endoteliales, los poros fenestrados de las células endoteliales. ¿Llegan a ver todas las flechitas que yo voy marcando? Después está acá la membrana basal, ¿sí? Que, como cualquier vaso sanguíneo, tiene su membrana basal. La membrana basal está formada, como siempre, por el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 más otras proteínas que vamos a encontrar como la aminina, por ejemplo. Y después vamos a tener los procesos podales de los podocitos, que son estos. Yo les decía que todo podocito tiene un soma, un cuerpo, que es lo que se ve más arriba. Acá es como que está hecho un corte, pero sería como una célula grandota con un cuerpo y sus proyecciones citoplasmáticas, que son los procesos podales. Los procesos podales tienen una función súper importante. ¿Por qué? Fíjense que es como si fueran vellosidades del intestino, ¿no? Y están separadas unas de otras. ¿Ven que acá hay una separación? Si nosotros tomamos esta estructura en particular y la miramos en este dibujo, vamos a ver que esto, como tubos de ensayo, son los procesos podales. Después está la lámina basal, después están las células endoteliales y la luz del capilar glomerular. Lo importante acá es que vamos a tener un espacio entre el proceso podal y proceso podal. Esos espacios van a estar, si nos vamos más abajo, formados por lo que se llaman las nefrinas. Las nefrinas son moléculas de superficie que van a estar actuando como, digamos, un filtro y tiene como una acción de diafragma, que se agranda o se achica esos espacios entre los procesos podales de acuerdo a los estímulos justamente de renina, de las células mesangiales, todo lo que veníamos hablando recién. Ese es el lugar de acción para tratar de controlar el flujo vascular. Y después, bueno, acá está el espacio urinario. Se ubican entonces en esta foto. Esto es importante porque uno de los problemas va a hablar de una lesión en particular que tenemos que tener un poco claro para ver después qué cambio morfológico vemos en la lesión. Bien, entonces, ahora nos volvemos a ir un poco más grande. Ahora que vimos bien chiquito, vemos de vuelta un poco más grande para ver si lo entendimos. Un capilar y otro capilar, ¿sí? Todo esto que se ve acá de costadito son los procesos podales. Y en el medio, entre un capilar y otro, por ejemplo, podemos tener las células mesangiales. Dijimos que tenían dos funciones importantes, ¿no? Una de las funciones era la fagocitosis y otra era la regulación del flujo. Pero también tiene funciones, fíjense, como sintetizar lo que es la matriz de todo el ovillo glomerular, es lo que llama la matriz mesangial. Sintetiza fibronectina, sintetiza los componentes de la membrana basal, que hablábamos recién, que forma parte de la barrera, que es el colágeno tipo 4, las lamininas, el perlecam, todos los componentes que vamos a encontrar en la matriz y en la membrana basal. Entonces, fíjense que incluso en la célula mesangial también va a tener receptores para la angiotensina 2, que dijimos que iba a hacer que la célula mesangial se contraiga y le avise a los procesos podales para que se abran o se dilaten de acuerdo a haga falta regular ese flujo vascular. Bien. Entonces,
ahora que vimos uno por uno, en esta englobamos todos, tenemos el polo, ¿cómo es? El polo urinario, donde, fíjense acá, como bien decían, están todas el del cepillo. Fíjense que es una célula que es bastante alta. Cuando yo les decía que al microscopio lo vamos a poder diferenciar, esto que está formando parte de la mácula densa es el túbulo contorneado distal. Fíjense que las células son un poco más bajitas y al meter el cepillo es mucho más bajito, ¿sí? Entonces, acá teníamos al mesangio extraglomerular, a la arteriola aferente con las células yuxtaglomerulares, que eran las responsables de sintetizar la renina, la mácula densa, y por dentro vamos a tener a los capilares, a las células mesangiales y a los procesos podales de los podocitos viscerales. ¿Vamos todos hasta acá? Bien. Entonces, pegado a un repaso a lo que eran histológicamente las estructuras, vamos a ver cuáles eran las funciones del riñón. Lo primero que nos viene a la mente, sin pegar un repaso, es la formación de orina para eliminar los desechos, ¿sí? No hay que estudiar mucho para acordarnos de eso. Con esto también va, sobre todo a nivel de las asas de Henle, se guardan el clíren, renal, la contracorriente para regular el equilibrio ácido-base, conservación y reabsorción de agua. A nivel de túbulo contorneo proximal se reabsorbe un 99% del agua que entra, y sobre todo también es una función importante a nivel de la reabsorción de sodio. Mantenimiento de la concentración de potasio extracelular. Por ejemplo, en las fallas renales agudas, con una hipercalemia, cuando hay pérdida de ese mantenimiento de la concentración de potasio, nos puede llevar a fallas renales agudas. Y después la función endocrina. Acá nos menciona a tres componentes. Eritropoyetina, ¿sí? La eritropoyetina se sintetiza en el riñón. ¿Y dónde va a actuar? En la médula ósea, exactamente, ¿sí? Para estimular la eritropoyesis. Cuando tenemos afectado el riñón, muchas veces vamos a tener un animal anémico, y probablemente esa anemia sea una anemia ¿de qué tipo? Regenerativa, justamente cuando tenemos una lesión renal que nos impida poder sintetizar adecuadamente la eritropoyetina. El sistema renina-angiotensina, recién lo mencionamos, y después tenemos la vitamina D. El riñón es el lugar donde se produce la activación del metabolito activo, que es el 1,25-dihidrocolecalciferol. ¿Se acuerdan? ¿Qué función tenía ese metabolito? Fijaba calcio. ¿Y cómo fija calcio? Está bien, pero cuando uno dice que fija calcio, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace la 1,25? Estimula la absorción de calcio a nivel intestinal, exactamente. Bien. Bueno, entonces vamos a ir viendo, en base a cada una de estas estructuras, cómo reaccionan frente a cualquier injuria. Estuvimos hablando del glomérulo y todos sus componentes. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo vemos realmente nosotros al glomérulo. Esa maraña de células que estuvimos describiendo en forma individual podría reaccionar proliferando, o sea, que haya mayor celularidad, proliferación de la membrana basal, que haya un engrosamiento de todas las membranas basales, o sea, de lo que es la cápsula y de lo que son las membranas basales de todos los endotelios. Proliferación de células mesangiales y una atrofia. Todo esto puede ser producto por una reducción de la perfusión vascular, sobre todo la atrofia, sí nos va a ser la consecuencia de una reducción de la perfusión vascular o un aumento de la permeabilidad vascular, y en última instancia, con la cronicidad de cualquier evolución de lesión, una fibrosis. ¿Cómo veríamos, por ejemplo, una proliferación celular, ya sea de las células epiteliales o de las células mesangiales? ¿Cómo lo podríamos reconocer? Mayor cantidad de núcleos en el ovillo. No nos vamos a dar cuenta si son el soma del podocito o la mesangial. Lo que sí vamos a ver es como una mayor celularidad, y que incluso esa gran cantidad de celularidad haga que el
espacio de la cápsula de Bowman disminuya, porque aumentaron las células. Eso es lo que nosotros vemos, pero tenemos que saber que es a costa de otro tipo de mecanismo. Proliferación de membrana basal, lo vamos a ver en uno de los problemas, vamos a ver cómo las vamos a poder reconocer engrosadas. Y por último, la atrofia. ¿Cómo veríamos un ovillo atrofiado? ¿Cómo se les ocurre? Y hay mucho espacio entre la cápsula Un espacio de la cápsula de Bowman aumentado, así como el incremento de la celularidad y la proliferación de células mesangiales o epiteliales va a hacer que el espacio de la cápsula de Bowman disminuya. Una atrofia va a hacer que aumente y el ovillo queda como más chiquito. Ahí hablamos de ovillos atróficos y en general va de la mano con procesos de fibrosis o esclerosis al riñón. ¿Por qué? Porque hay menor vascularización, tienen menor aporte sanguíneo y se van atrofiando. ¿Qué pasa con los túbulos? Podemos ver degeneración, que lo vamos a ver vascularización de las células epiteliales que los revisten, necrosis directamente, vamos a ver acidofilia de esas células, apoptosis, atrofia de las células, o atrofia celular, ruptura de la membrana basal. Fíjense que en la ruptura hay unos que están marcados más en negrita y otros en menos. ¿Lo ven todos? Lo que yo les marco más en negrita es lo que es fácil de reconocer, ¿sí? Porque los libros les van a describir todo esto. Pero la ruptura de la membrana basal, no es tan fácil verlo en un preparado. Pero sí puedo ver degeneración de las células epiteliales, puedo ver necrosis, puedo ver apoptosis, puedo ver engrosamiento de la membrana basal de los túbulos, así como lo veo en el ovillo glomerular, también la voy a reconocer en los túbulos. Regeneración celular e hipertrofia compensadora, en realidad es una cuestión más de funcionalidad, ¿sí? Más que no se hace tan fácil poder reconocer esa hipertrofia compensadora, ¿sí? Porque como lo voy a ver, y hay mayor cantidad de túbulos. ¿Sí? Bien. Después tenemos el intersticio. En el intersticio, ¿qué podemos ver? Edema, hemorragia, inflamación, como se ve acá, donde hay mayor llegada de células inflamatorias, y en ese caso tendremos que ver qué tipo de células inflamatorias, si son polimorfonucleares o mononucleares, y fibrosis. Bien, entonces estas son las maneras que cada una de las estructuras histológicas van impaccionando. ¿Cómo llega cualquier agente al riñón? ¿Por vía ascendente o por vía hematógena? O un acúmulo de metabolitos, ¿sí? Por vía ascendente podemos tener en forma siempre secundaria que a una contaminación gastrointestinal, a una contaminación genital o dérmica. En estos casos, en general se asocia más con las hembras que con los machos, porque las hembras van a tener una uretra más corta y más ancha. Eso le da vía libre a que todas las bacterias, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una diarrea, donde toda la zona perineal está sucia, con materia fecal, incluso algún patógeno, puede también provocar una contaminación secundaria a nivel urinario. Lo mismo va a pasar a nivel genital o a nivel dérmico. Hematógenos. Hematógenos vamos a poder ver émbolos sépticos o asépticos o directamente zonas de infarto. Y acúmulo de toxinas, vamos a ver un éstasis vascular donde va a promover ese acúmulo de toxinas, que lo vamos a ver ahora más en detalle. Bien, entonces, esto es como para arrancar antes de cada clasificación de lesión, cuál sería el final, ¿sí? De una enfermedad renal. Y hablamos de lo que es la falla renal y de uremia, ¿sí? El riñón, al igual que el hígado, tiene una tremenda capacidad de adaptación. Para que empiece a haber sintomatología clínica, tiene que estar perdiendo más del 75% de sus funciones, ¿sí? Por eso acá hay un cuadro donde van a ver cómo va aumentando, ¿sí? La pérdida de nefronas funcionales, y en base a eso vamos a ver cómo se va adaptando, ¿sí? Primero va a haber una pérdida de reservas, después pierde de poder concentrar esa orina,
Entonces empieza a perder más orina, o sea, más agua. Lo grave de cuando pierde el poder de concentración es que se empieza a perder agua y eso empieza a aumentar el riesgo de deshidratación. Después hablamos de la azotemia. La azotemia es el acúmulo de compuestos nitrogenados, que son los productos de desecho. Y cuando hablamos de falla renal, también hablamos de uremia. Y ahora vamos a ir ahí. ¿Sí? En cualquier falla renal, lo primero que empieza a pasar es una disminución de la perfusión renal. En la medida que pase menos sangre por las nefronas, menor es la posibilidad de detoxificación. Disminuye entonces, a consecuencia de disminución de la perfusión renal, disminuye el filtrado glomerular. Esto va a provocar un daño isquémico o tóxico, vamos a ver cuáles son en ambos casos. Podremos tener un daño tubular o renal de tipo obstructivo o una inflamación o fibrosis ya en un caso más avanzado, ¿sí? También que no comprometa el riñón, pero que lo afecte en forma secundaria, las obstrucciones del tracto urinario bajo o inferior. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a provocar? A nivel vascular, aumento de metabolitos, va a empezar a haber una acidosis metabólica y cuando hablábamos del mantenimiento de una buena concentración de los iones de potasio, que era muy importante porque nos podía llevar a una falla renal de tipo aguda. Y después vamos a tener calcio y fosfato. Todo esto nos genera una hipertensión que va a hacer que aumenten los productos de desechos en sangre. Y eso le hablamos de una toxicosis y una uremia. Entonces, para diferenciar uremia de azotemia, uremia vamos a tener un cúmulo, un incremento en la urea, ¿sí? Por eso hablamos de disturbios bioquímicos. En la azotemia vamos a tener aumento de urea, aumento de creatinina y también aumento de los compuestos nitrogenados que no los vemos en la uremia, perdón. Vamos a tener un flujo sanguíneo disminuido y a consecuencia de esto un menor volumen de filtrado glomerular. Pero en la uremia vamos a tener signos clínicos y además de signos clínicos, lesiones extrarrenales a partir de una lesión renal y es lo que llamamos síndrome urémico. Entonces, cuando hablamos de síndrome urémico es una cantidad de lesiones extrarrenales en distintos sistemas. Por ejemplo, a nivel respiratorio, esa detoxificación que el organismo no puede realizar por orina, la empieza a realizar por donde puede. Una es a nivel pulmonar. Entonces, empieza a haber un disturbio, dijimos, con los iones de potasio. Esto me va a generar edema. Voy a tener lo que se llama una neumonitis urémica. Los metabolitos de desechos se empiezan a eliminar por los alvéolos y esto va a hacer que empiece a llegar a un infiltrado inflamatorio. Por eso hablamos de neumonitis. Y decimos urémica porque lo relacionamos con el agente biológico, ¿sí? Con una elevación de la uremia. A nivel cardiovascular también empiezan a liberarse, ¿sí? Por todo lo que es el sistema cardiovascular. Va a haber una lesión de células endoteliales y a nivel cardiovascular vamos a tener pericarditis fibrinosa, endocarditis ulcerativa, vamos a tener a nivel de las válvulas en los atrios, sobre todo a nivel del atrio auriculoventricular izquierdo, lesiones también de tipo ulcerativas. Y eso me va a generar en consecuencia trombos. A nivel digestivo voy a ver estomatitis o gastritis ulcerativas. Las estomatitis van a ser lesiones de mucosa oral que pueden ser tanto en la lengua como en la mucosa gingival. El síndrome urémico es más frecuente de ver en felinos y en caninos. La glositis ulcerativa la vamos a ver con más frecuencia en el área ventral de la lengua, en los felinos. Y en los caninos sí vamos a ver a nivel gingival y también a nivel de mucosa estomacal. Esta gastritis, acá aparece urémica y hemorrágica, vamos a ver que al eliminarse como por todas las mucosas los desechos, empiezan a hacer úlceras y vamos a tener áreas de hemorragia también.
y podemos tener también colitis ulcerativa, pero en este caso se centra más a nivel de los equinos, no tanto como en pequeños como en las otras lesiones. A nivel hematopoyético dijimos que cualquier tipo de lesión renal que me genere una disminución de la síntesis y liberación de eritropoyetina me va a dar una anemia. Entonces me va a generar una anemia hipoplásica, arregenerativa, normocítica, normocrómica. A nivel endocrino, hiperplasia paratiroides, recuerdan que teníamos un desbalance a nivel de calcio y los fosfatos. A nivel esquelético, lo vamos a ver con más detalle el miércoles, nos da una osteodistrofia fibrosa. Y después va a haber depósitos de calcio en muchos tejidos, en tejidos blandos. ¿En dónde lo puedo encontrar? En estómago, en pulmón, en pleura o en los mismos riñones. Y a nivel nervioso, encefalopatía urémica o mielopatía espongiforme, también por la liberación de metabolitos de desecho. Acá tenemos la lengua de un gato, ¿sí? Cuando les hablé de la miositis ulcerativa, teníamos este tipo de lesiones. Fíjense que esto es la lengua, ¿sí? De vista desde ventral. ¿Se ubican? Entonces teníamos este tipo de lesiones. A nivel de estómago, ¿sí? Acá vamos a ver dos tipos de lesiones. Una es la hemorragia, que directamente vemos en estos dos sectores, un exudado hemorrágico. Pero en esta zona donde no veo hemorragia, hay una mucosa que está aumentada de espesor y está edematosa. Y después dijimos que había muchos tejidos blandos que podían estar mineralizados. Y uno es los músculos intercostales, que sería la pleura parietal. Cuando nosotros hacemos una necropsia de rutina, sobre todo si estamos con un animal añoso, ¿sí? Más que adulto, o que estemos sospechando de algún problema renal, no deberíamos dejar de revisar los espacios intercostales. Entonces, cuando uno quita todos los órganos ya de cavidad torácica, es muy fácil poder pasar la mano entre las costillas para palpar los músculos intercostales. Si están calcificados, enseguida se nota el tacto, ¿sí? Fíjense lo que están marcando la flecha como áreas blanquecinas, ¿las ven? Son todos depósitos de calcio. Bien, esta era la parte que tenía que resolver los problemas. Y bueno, vamos entonces al problema 4. ¿Quiénes tenían el problema de la gata? ¿Nadie? Roberto hace algo. ¿Quién tenía el problema de la gata? Quieren pasar por la clandestinidad. Bien. Usted realiza la necropsia de una gata de 3 años, encontrando las mucosas pálidas, al igual que la musculatura esquelética, hígado con patrón lobulillar marcado, color blanquecino, y riñones ligeramente aumentados de tamaño, de color pardo amarillento. En el perfil sanguíneo se obtuvieron los siguientes datos que figuran ahí, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir en detalle con todos estos datos. Y después aparte decía que era positivo a hemobartonella y positivo a el virus de la inmunodeficiencia felina. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ubicados? Positivo a hemobartonella, positivo a inmunodeficiencia felina y con una serie de lesiones a nivel sistémico, diríamos ya, ¿sí? Músculos pálidos, hígado con patrón lobulillar marcado. Los riñones están aumentados de tamaño, no dice demasiado, con un color medio pardo amarillento, y después la bioquímica sanguínea nos dio bastante alterada. Pero ¿qué pasa cuando miramos al microscopio? Después vamos a ver eso. ¿Qué vieron los que estuvieron viendo el microscopio? Bueno, ¿qué vieron? ¿Qué ven los que están mirando y tienen que sacar fotos? Hay un exudado en las túbulos, ¿sí? ¿Cómo lo describirías? Acá. Este exudado, ¿sí? Que mencionan acá, en realidad
no es un exudado, ¿sí? Es un material proteico, acidófilo, homogéneo en la luz de los túbulos. Eso es lo que tenían que describir. No hay un exudado, porque en realidad esto no es producto de ningún proceso inflamatorio. Es un hallazgo de qué. Esto no hace falta hacer problema, cualquiera lo puede contestar. Que se filtraron proteínas, exacto. Vamos a ir acá. Cuando hablábamos de el perfil sanguíneo, ¿sí? Yo acá les puse uno por uno todo lo que decía el problema, pero como quizás no nos estemos acordando bien los valores de referencia, aparte creo que los van a ver más adelante, se los puse. Lo primero que figura es lo del problema, los segundos son los valores del canino, que no son de este problema, pero se los pongo igual, y por último están los del felino. Entonces, si la uremia me dio 352 miligramos por decilitro, ¿está aumentada o no? Está tremendamente aumentada. Creatinemia, 6,7. ¿Está aumentada? Un montón. Hematocrito, ¿está aumentado? Está bajísimo, ¿sí? Muy bien. Proteínas totales están ahí, casi en el límite. Albúmina, baja, ¿sí? Piensen que si yo tengo la albúmina baja, en algún lugar tengo que tener las proteínas. En los túbulos. Muy bien. Entonces, las albúminas no van a desaparecer. Si yo, esto es, piensen, ahí arriba dice perfil sanguíneo, son los valores en sangre. Lo que yo tengo aumentado poco en sangre probablemente esté aumentado en orina. Entonces, tengo pocas albúminas, la glucemia, ¿cómo está? Normal. Los leucocitos, normales, ¿sí? No está manifestando una infección. Y después, bueno, les puse de vuelta para recordar que estaba positivo como Bartonella y el virus de la inmunodeficiencia. Me preguntan si los leucocitos no tendrán que estar más bajos por el virus. Depende en qué momento de la viremia, ¿sí? Quizás si es un momento bien inicial, ¿sí? Muchas veces las infecciones virales se dividen en si es la fase de viremia o la fase de posviremia. El virus muchas veces no está permanentemente en sangre, entonces cuando no está tanto en sangre, que probablemente es después, ya vamos a encontrar las lesiones y los leucocitos puede que estén normales o incluso a veces están más bajos, ¿sí? Porque el virus que sea, a lo mejor produjo tales estragos que provoca incluso más bajo a veces la fórmula leucocitaria. Bien, entonces habíamos dicho acá que veíamos este material proteináceo, que es como lo podríamos asociar al enunciado. Teníamos pocas albúminas, pocas proteínas en sangre, podían estar eliminándose justamente por orina. Y acá, en esta flechita, acá o acá, yo les diría que estaría lleno de albúminas, ¿sí? Piensen que todo lo que se ve acidófilo es porque hay mucha proteína. No importa que después veremos, pero sí va a haber mucha proteína. Después, ¿qué vieron a nivel glomerular? Acá se ve bárbaro también. Acá no es que nos, atrofia, ¿ven? Yo diría que más que interpretar lo que dice, es nada más que lean lo que dicen. Acá lo que se ve es, ¿ven como rosado, bien rosado alrededor del glomérulo? ¿Lo notan? Vamos a este. ¿Lo ven? Que se ve bien. Miren este no está con flechita, pero se ve bastante bien. ¿Lo notan ustedes? Entonces, en realidad hay un engrosamiento de membranas basales. ¿Dónde es más fácil poder ver un engrosamiento de la membrana basal? En la cápsula de Bowman. Si nosotros miramos y recorremos a 40 por todo el preparado, probablemente veamos a nivel tubular, incluso a nivel del ovillo glomerular. Pero cuando uno no está tan canchero para mirar, lo más fácil es buscar si la cápsula de Bowman no está engrosada. ¿Por qué? Siempre es muy delicada, es algo muy finito. Bien.
entonces, vamos a verla bien acidófila, ¿sí? Acá que vemos. También los túbulos, ¿sí? Con abundante material proteínáceo, ¿sí? Acá mayor aumento en glomérulo. Fíjense que hay bastante acidofilia adentro del glomérulo. Esto quiere decir que podríamos reconocer el incremento en el espesor, en el grosor de la membrana basal en las láminas, la membrana basal del endotelio del ovillo glomerular. Esto es una foto con compás, donde lo que vemos es una tinción de las membranas basales. No es con hematoxilina eosina como las de recién, ni como las que tienen ustedes, pero es para poner en evidencia cómo vamos a encontrar un engrosamiento a nivel tubular. Fíjense que esta marca también el contenido de la luz de los túbulos, ¿sí? Fíjense cuánta acidofilia vemos acá. Son todas las membranas basales de los capilares del ovillo glomerular. Bien. Entonces, después de haber visto todo esto, ¿cómo denominamos al diagnóstico morfológico de este riñón? Primer pregunta para ayudar. ¿Cuál sería, vimos cuántas lesiones estamos mencionando? Vimos lesiones a nivel glomerular y a nivel tubular, exacto. ¿Cuál es primaria y cuál es secundaria a la otra? Primaria es la glomerular, exacto. Entonces, para entender parte de la patogenia de este morfológico que vamos a ver ahora, es decir, bueno, ¿dónde está la lesión inicial? La lesión inicial está en los glomérulos. Que encontremos material acidófilo en los túbulos es una consecuencia de la lesión que vemos a nivel glomerular, ¿sí? ¿Eso queda claro? Bárbaro. Ahora entonces, ¿cuál sería el morfológico para esto? Si quedó claro que la lesión primaria está a nivel glomerular. Bien, glomerulonefritis membranosa, muy bien, ¿sí? Bien, glomerulonefritis membranosa. Después dice, ¿cuál podría ser la causa de dicha lesión? ¿Alguno tiene una hipótesis? Depósito de complejos inmunes. Muy bien, ¿alguno está en desacuerdo con lo que acaban de decir? Más vale que no, pues yo le dije muy bien, ¿no? Bien, ¿y de dónde pueden venir estos complejos inmunes? En base a todo lo que figuraba en el enunciado. Por el virus, exactamente. En general, el depósito de inmunocomplejos se da que con el tiempo hay circulando una cantidad de inmunocomplejos a partir de enfermedades crónicas. Pueden ser bacterianas o pueden ser virales. En este caso había un virus que es un virus que no da, digamos, no provoca muertes de evolución muy corta. Entonces, una viremia de larga data puede estar provocando en forma secundaria estas lesiones glomerulares con el depósito de inmunocomplejos. Después el problema decía que estaban alteradas las mucosas, el músculo y el hígado, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debería la apariencia de, vamos a las mucosas? ¿Por qué estarían las mucosas así, pálidas? Por la anemia, exactamente. El músculo esquelético también estaba pálido, ¿no? Por lo mismo, Piensen que está anémico, entonces los músculos están llenos de sangre. Cuando hay una anemia, los músculos también van a estar pálidos. Y el hígado decía que había un patrón lobulillar marcado. ¿Por qué? Exactamente, no es una...
no es un fundamento muy raro, es lo que vimos incluso en la primera clase de todas, de la cursada. Cuando en hipoxia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, el hígado de moscada, ¿se acuerdan que hablábamos de un patrón lobulillar marcado? Y si es un animal que está tremendamente anémico con un hematocrito de 15, probablemente tenga un patrón lobulillar marcado, porque la zona centro-lobulillar tenga una degeneración grasa o incluso puede llegar a una necrosis centro-lobulillar por la tremenda anemia, ¿sí? Bien, entonces, el hematocrito de 15, positivo a la Mortonella y positivo al virus de la inmunodeficiencia. Bien, entonces, dijimos que el morfológico era una glomerulonefritis membranosa. Cada vez que estudien cualquier enfermedad, traten de volver a la guía, ¿sí? Y ver cómo la clasifican. A veces pueden estar estudiando algún libro medio viejo o un libro de otra edición, que tengan clasificaciones distintas. De año a año cambian las clasificaciones, pero nosotros en la guía intentamos darles la última clasificación, o lo que es más importante, más que sea la última, la que les vamos a tomar, ¿sí? Entonces, traten de volver a la guía y fíjense, en la guía figuran como enfermedades como la glomerulonefritis membranosa, proliferativa y membranoproliferativa. Entonces, ¿cuál sería la patogenia para que se genere esta lesión a nivel glomerular? Dijimos que se desencadenaba por viremias largas, ¿sí? O cualquier enfermedad, incluso bacteriana también, donde haya depósito de inmunocomplejos, como dice acá, ¿sí? Entonces, estos depósitos de inmunocomplejos van a tener una acción citotóxica, ¿sí? Depende de dónde se estén ubicando. Entonces, como dijimos que estábamos hablando de glomerulonefritis, las glomerulonefritis van a estar dadas por depósito de inmunocomplejos en diferentes lugares. Hay figura epitelial, que serían los podocitos, puede ser a nivel endotelial también, o pueden adherirse a las células mesangiales. Una vez que esos inmunocomplejos se adhieren a esos tipos celulares, esas mismas células van a desencadenar la síntesis y liberación de citoquinas, quimoquinas, proteasas, incluso hasta factores de crecimiento, eicosanoides, metabolitos del ácido arachidónico, óxido nítrico, ¿sí? Y van a generar una reacción inflamatoria si nosotros pudiésemos, por todas las células inflamatorias que aparecen ahí. Si pudiésemos hacer inmunofluorescencia, que es muchas veces como se hace el diagnóstico histopatológico de una glomerulonefritis, podríamos reconocer qué factor de complemento vamos a encontrar dentro del ovillo glomerular que se marque y dónde se estén depositando los inmunocomplejos de acuerdo a qué tipo de estructura celular. En general buscamos inmunoglobulinas, buscamos qué tipo celular está afectado y cuál factor de complemento.